Pues hoy vamos a empezar con los conceptos de programación orientada a objetos, que son los que les encargué ahí en la tarea. Entonces quisiera que me ayudaran un poquito leyendo el concepto que ustedes escribieron en su tarea. De manera voluntaria, a ver, jóvenes, alguien que me quiera leer el concepto de programación orientada a objetos. De ahí lo pueden leer de su tarea. ¿Ya lo tienen ahí? Ya. A ver, por favor. Es un paradigma de programación que organiza el software en torno a objetos, los cuales combinan datos que son atributos y comportamientos. O se organiza, ok, gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Qué es la programación orientada a objetos? A ver, por favor. Es una forma de programar en la que organizamos todos los objetos que representan cosas del mundo real. Ok, entonces la programación orientada a objetos, sí, gracias. Habla así una idea que es común en todas las definiciones, es que es como una forma diferente de abordar la programación, y en realidad sí lo es. Tanto así que los que venimos de una formación de programación estructurada, nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo mental, convencernos de los beneficios de la programación orientada a objetos. Al principio decíamos, no, pues es que nada más como que es una moda, o es que eso nada más es por hacerlo diferente. En realidad, una de las razones de la programación orientada a objetos y de la evolución que ha tenido en general la programación es atacar la complejidad de los problemas que van surgiendo. Cada vez los problemas son más complejos, los que se tienen que resolver en una aplicación, en un sistema. Entonces, llega el punto en que la programación estructurada ya no es suficiente, o ya sería muy, consumiría mucho recurso, a lo mejor, mucho tiempo, darle mantenimiento a aplicaciones o sistemas muy grandes. Entonces, el hecho de pensar en otra forma de programar, precisamente esa raíz, ese es mi criterio, eso es lo que yo pienso y con eso me convencí, es atacar la complejidad de los sistemas de software. Así es que, pues, ahorita, al principio va a parecer, tal vez les va a parecer como que demasiado lo que vamos a aplicar para lo que vamos a resolver, pero porque vamos a empezar con problemas sencillos, ¿verdad? Bueno, entonces, simplemente la programación orientada a objetos, dos ideas. Es otro paradigma, otra forma de programar. Y segunda idea, toma los conceptos del mundo real. ¿Sí? O sea, trata de acercar cómo se resuelven en la realidad, tanto en la naturaleza como en lo que crea el hombre, cómo se resuelven los problemas. Es donde salen los conceptos que luego por aquí les pedí. El primero de ellos sería la abstracción. ¿Qué me pueden decir de la abstracción? ¿Alguien que quiera leer? ¿Sí? Es el proceso de ocultar los detalles complejos de un objeto y mostrar sobre la información esencial, permitiendo que los usuarios interactúen con él de manera más sencilla. Esto ayuda a simplificar el diseño del software, ya que se pueden modificar los detalles internos en el general. Muy bien, gracias. Entonces, la abstracción es un proceso, inclusive nosotros, como les digo, todas las ideas, todos los conceptos vienen del mundo real, de cómo nosotros actuamos, tanto los seres vivos como, las cosas que genera el hombre, cómo se plantean las soluciones. Entonces, algo que nosotros utilizamos todo el tiempo, pero a veces no somos conscientes, es precisamente la abstracción. La abstracción consiste en visualizar, observar, ver nada más lo relevante de las cosas sin meterse al detalle. Si nosotros pretendiéramos entender todo lo que vemos, yo creo que nos volveremos más locos de lo que estamos, ¿no? O sea, es imposible que yo vea algo y quiera entender cómo funciona, a no ser que tenga mucha curiosidad o que tenga necesidad de conocer al detalle, ¿verdad? Pero en general nosotros vemos las cosas y no nos
fijamos demasiado en los detalles, nada más en lo que vemos. Hacemos una idea nada más de lo que vemos, de las personas, de las cosas, con lo que interactuamos. La computadora, pues, yo sé que internamente es algo muy, muy complicado y muy detallado, pero pues yo hago una abstracción nada más de lo que me sirve de la computadora. Entonces la abstracción es un proceso mental. Yo lo veo como un proceso que me ayuda a enfrentar la complejidad del mundo. Entonces la abstracción la vamos a utilizar mucho en nuestros problemas, nada más que ya de manera más consciente, con la idea siempre de resolver algún problema. Bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos de abstracción. Los saqué de libros, algunos los saqué de libros de programación orientada a objetos. O sea, ¿cuándo surge la programación orientada a objetos? Hace muchos años, 30, 40 años. Las primeras ideas. Que tenga ahorita auge, o que a lo mejor ya en este siglo empezó a tomar más auge, y que sea la programación, el tipo de programación vigente, pero las ideas de donde surgieron pues fueron estudiadas por gente hace mucho tiempo, cuando empiezan a ver que los problemas son cada vez más complejos, cada vez más complicados. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de la abstracción de una abeja. Es una abeja, pero hay dos personas observando la abeja y hacen abstracciones diferentes según lo que quieren ver, o según lo que les conviene ver, o según lo que perciben. Entonces aquí hace una abstracción donde dice que este es un objeto que, bueno, es un ser que proporciona miel, ¿verdad? Que fabrica miel. Y aquí lo ve como un peligro porque tal vez ya le picó alguna, o es alérgica, o simplemente le tiene miedo. Entonces, nosotros la abstracción la hacemos de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a nuestra percepción. Acá tenemos imagínense que fuera el mismo gato, aunque no se parecen, ¿verdad? Pero suponiendo que fuera el mismo gato, vemos que aquí esta persona hace una abstracción del gato como si fuera un peluchito, ¿verdad? Así como un juguete. En cambio, esta persona pues hace una abstracción totalmente diferente. Tal vez por ahí debe decir que es veterinaria, médica veterinaria. Y entonces hace una abstracción bastante diferente del mismo, digamos, ya vamos a ponerlo así, del mismo objeto. Y esta persona del mismo objeto hace una abstracción pues como un animal de compañía, una mascota. Y esta hace una abstracción, lo ve como un cazador, de que le va a liberar ahí de los ratones que tenga en casa. Entonces, son abstracciones diferentes que se hacen del mismo objeto. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente es el encapsulamiento. Sí, a ver, entonces, vamos a ver por aquí el encapsulamiento. ¿Alguien lee, por favor, algo referente al encapsulamiento? ¿Alguien de por allá? ¿Todos han leído? ¿Alguien que sepa leer? ¿Sí? ¿Y esto? A sus propiedades ya, la segunda parte ya está el concepto más enfocado a la programación, y el primero sí es el más general. ¿Qué les dice la palabra encapsular? Encerrar, proteger. De hecho, la palabra cápsula, cuando decimos una cápsula, pues quiere decir está encapsulado, ¿sí? Pues está como protegido, ¿verdad? Está envuelto, está guardado. Entonces, si ustedes voltean a ver a elementos del mundo real como los árboles, como los propios seres vivos, las personas, los animales, el encapsulamiento está bien presente porque, digamos, en una persona, pues todos nuestros órganos están encapsulados, porque están protegidos. Y como yo necesito, o cualquier persona necesita el corazón para vivir, pero ¿por qué no tengo acceso al corazón así directo? Pues porque está protegido. ¿Y cómo hago para que el corazón siga funcionando? Pues le debo proporcionar nutrientes, oxígeno, y eso lo hacemos a través de ¿qué? Pues a través de los sentidos. Entonces, todos los elementos del universo, naturales y no, trabajan bajo esa misma idea de que
para trabajar necesitan ciertos elementos, pero no deben ser expuestos, deben estar protegidos, deben estar encapsulados. Y se deben acceder, para que sigan funcionando, para que trabajen bien, se deben acceder a través de algunos mecanismos, como en nuestro caso de los sentidos, o como en el caso de un automóvil, que es un ejemplo que pusieron varios ahí en sus notas, en su tarea. Pues también un automóvil, todos sus elementos están encapsulados, están protegidos, por dos razones principales: por protección de los mismos elementos y por seguridad de quien los usa. Entonces, por eso, cualquier objeto que ustedes volteen a ver, computadora, el proyector, tienen un nivel de protección. No expone todo lo que tiene, porque entonces o no trabajaría bien o sería mucho riesgo, porque tendría poca seguridad. Entonces, el encapsulamiento también nosotros lo vamos a aplicar para cubrir cierta información que los objetos no deban tener expuesto, o deban exponer, pero a través de medios controlados, como en el caso del automóvil, para ingresar el combustible, que es algo indispensable para que funcione. Pues hay un medio apropiado, controlado o estructurado, de que yo le pueda meter el combustible, ¿verdad? No es nada más llegar con un garrafón y echarle el combustible de alguna manera. Tiene medios controlados. Entonces, lo que se protege no es que no se tenga un acceso, sino que se tiene un acceso controlado a eso que se protege. Aquí vienen algunos ejemplos de encapsulamiento. Claro, aquí lo pone de una forma como que el gato tiene muchos mecanismos por ahí dentro. Los vamos a entender como tiene muchos órganos, tiene muchos sistemas, un ser vivo. Acá las computadoras pues tienen encapsulados todos sus componentes, porque en primer lugar, como les digo, si no estuvieran encapsulados, corremos el riesgo de que no trabajen bien, o de que cualquiera le meta mano y lo eche a perder, o bien puede ser un peligro para quien interactúa con el objeto. Aquí son algunos ejemplos, ¿sí? Las partes de un coche, todo, los árboles, los seres vivos, todos tenemos encapsulado elementos, y se pueden acceder, se pueden manipular a través de mecanismos controlados, de mecanismos que están validados, que están... Claro, luego ya los objetos se pueden descomponer, ¿verdad? Como nosotros nos descomponemos, y ojalá y nunca nos pase, pero pues a alguien le tiene que hacer una operación de corazón abierto. O sea, tienen que desencapsular y meter mano, porque tal vez ya no haya otra forma, ¿no? Bueno, entonces ese es el siguiente concepto. El que sigue. Dice aquí clase de objeto. Clase de objeto. ¿Quién lee algo de clase de objeto? Primero, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El huevo. El huevo. Y otros dicen que la gallina, ¿verdad? ¿Qué es primero, la clase o el objeto? La clase. A ver, ¿alguien me puede leer un concepto de clase? ¿Qué es? A ver, por favor. Una plantilla molde a partir de la cual se crean los objetos, define qué atributos y métodos tendrán los objetos que se construyan a partir de ellos. O sea, dice que es un molde, es una plantilla para crear objetos. Aquí sí va a quedar claro que primero es la clase. Si no hay clase, no hay objetos, ¿sí? Porque la clase es como el nido, ahí nacen los objetos. Ahí es de donde se generan los objetos de las clases, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense, la clase es un molde de donde se crean los objetos, no al revés. De un objeto no puedo obtener una clase. De una clase puedo tener uno o muchos objetos, porque es un molde. Yo tengo un molde y puedo crear muchos objetos de ese molde, pero cada objeto tiene vida propia. Cada objeto tiene sus propias características, ¿sí? Bueno, objeto, ¿qué es un objeto? Es una instancia de una clase que agrupa atributos y métodos. Estos objetos interactúan entre sí y representan entidades dentro del sistema, modelando conceptos del mundo real o abstracto de manera organizada y modular. Ok, gracias. Entonces, los objetos son el centro de toda la idea por eso se llama programación orientada a objetos, no se llama programación orientada a clases.
No, el elemento principal es el objeto, porque es como los datos, ¿sí? En programación, cuando vemos programación estructurada en fundamentos. O sea, nosotros hacemos los algoritmos y todo, y la secuencia, pero al final de cuentas, los que resuelven los problemas son los datos. Nada más que nosotros le tenemos que proporcionar pues una lógica para manejar esos datos y que me dé el resultado. Pero al final de cuentas, lo que ya físicamente, así en concreto, lo que trabajan son los datos, y en nuestro caso los que van a trabajar son los objetos. El objeto es el que en realidad va a resolver ya en tiempo de ejecución el problema. Ok, bueno, entonces, pero el objeto viene de una clase. Entonces, la clase define características y funcionalidad de los objetos que va a crear. Y ya en una aplicación se crean los objetos y con los objetos se resuelven los problemas. ¿Sí? Entonces, está muy relacionados los dos conceptos, clase y objeto, y de repente ya en código los podemos confundir un poco. Haciendo una analogía de lo que ya conocemos, ya ven que tenemos tipos de dato de Java. Por ejemplo, el entero. ¿Sí? Nosotros tenemos el tipo int, pero cuando desarrollamos un programa, a lo mejor yo necesito declarar 5 enteros y todos les pongo int y luego ya los nombres de cada variable. Hagan de cuenta que las variables serían los objetos y el int sería la clase, haciendo una analogía. Nada más que cuando se trata de tipos primitivos como el int, pues se les llama tipo de dato y variable. Pero va a ser lo mismo acá, el tipo de dato sería la clase y las variables serían los objetos. Al final de cuentas, los objetos también se ven como variables, son variables, ¿sí? Bueno, entonces, esos son clase y objeto. Por aquí tenemos ejemplos. El típico de las galletas, el molde de las galletas es la clase. Con la clase se pueden fabricar muchas galletas. Y ya las galletas se les puede dar características diferentes, se les puede cambiar el estado. A lo mejor aquí características de las galletas es la forma de monito de nieve, no sé qué, y el color, a lo mejor la textura, el sabor, todas esas pueden ser características de la galleta, pero nacen del mismo molde. Este sería la clase, este sería los objetos que se pueden crear a partir de la clase. También el típico ejemplo del carro, del automóvil, la clase vendría a ser como cuando vayan a preguntar por un carro, pues muchas veces nos dan como un folleto, ¿no? Y en ese folleto vienen todas las características del carro. Es una abstracción del carro, porque no nos dan el detalle de todos los componentes ya a nivel mecánico, porque a lo mejor a la mayoría de la gente no le va a interesar eso. Entonces ese folleto vendría a ser como una clase, y ya los carros, ya los que vemos, los que manejamos, esos son los objetos, ¿eh? Y a lo mejor de un mismo tipo de carro, pues hay muchos colores y hay variantes. Entonces el objeto ya es el sí con el que vamos a interactuar. Aquí haciendo una aclaración, aprovechando ese ejemplo, no se van a sentir ni me van a demandar, porque aquí vamos a tratar a las personas como objetos, ¿sí? Aquí en esta clase vamos a tratar a las personas como objetos. Vamos a tener una clase persona y vamos a crear objetos de esa clase. Entonces, por si alguna vez se me sale la frase, esta persona es un objeto, para que no me vayan a reclamar. Bueno, siguientes, atributos y métodos. A ver, ¿quién lee algo acerca de atributos? ¿Tú quieres leer? ¿Sí? Son variables que pertenecen a una clase y representan las características y propiedades que tienen resultados de nombre. O sea, son variables que tienen características que tienen los objetos. Esos son los atributos. Un objeto va a tener básicamente dos tipos de elementos. Atributos, que también a veces se les llama propiedades, se les llama también campos, pero yo voy a quedarme con creo que el término más general, el más aplicable es el de atributo, ¿sí? Atributos son los datos que tiene el objeto, es el estado que tiene el objeto. Como por ejemplo, en el caso de, no sé, de ese proyector, ¿qué atributos tiene? Y todo depende de la abstracción que yo haga de ese proyector. Yo digo, tiene atributos color, marca, potencia, no sé qué otros,
pudiera tener. Esos son datos, los atributos, por eso habla de variables. Los atributos son datos y los valores de los datos son los que definen el estado del objeto. Color blanco, potencia 20 watts, precio 10,000 pesos. Esos valores son los que definen el estado del objeto. En cambio, los métodos, ¿qué son los métodos? ¿Alguien que lea qué son métodos? ¿Allá alguien por allá? Aquí, A ver, acá. Acciones o comportamientos que un objeto puede realizar, definidas en su clase son procedimientos que pueden ser objeto o permiten interactuar con él. Muy bien, gracias. Entonces, los métodos son las acciones o funciones que se pueden hacer con los atributos. Por eso los métodos son acciones, son procesos. ¿Sí? Básicamente los atributos es qué tiene el objeto, qué datos tiene el objeto y qué valores. Y los métodos son qué hace el objeto con esos datos. ¿Sí? Una de las grandes diferencias de la programación estructurada con orientada a objetos es que en estructurada, para usar una función normalmente le mandamos los datos que requiere la función, se los mandamos como parámetros, porque están en un bloque diferente el llamado a la función y la función en sí, como código. En cambio, en la programación orientada a objetos van a estar juntos los datos que necesitan las funciones para trabajar. Van a estar juntos en una unidad que se llama clase. Entonces, esa es una gran diferencia. Vamos a tener juntos los datos, los atributos y las funciones, ya no les voy a llamar funciones, ya les voy a llamar métodos. Los métodos que utilizan esos datos. ¿Sí? Esas diferencias a simple vista no se notan o no son muy claras. Las vamos a tratar de ir descubriendo, de ir identificando. Pero esa es una gran diferencia. Bueno, por aquí tenemos ejemplos de atributos y métodos. Un carro, esta es una abstracción que está haciendo Homero. No quiere decir que todos los carros deban tener o hacer eso, o nada más eso. Es una abstracción que está haciendo Homero. Tiene marca, color, modelo y peso, y tiene como métodos encender, acelerar, frenar, dar vuelta. Bueno, eso no viene ahí. Acá este es un objeto que tiene estos atributos y estos métodos porque así está la abstracción que se hizo del objeto. O sea, la abstracción la vamos a hacer en función de lo que vamos a necesitar resolver. Bueno, aquí tiene nombre, color, raza y ¿qué? Que está hambriento, dice. Bueno, se dice que está hambriento. ¿Qué métodos, qué es lo que esperamos que pueda hacer un perro? Pues ladrar, oler, buscar, menear la cola. Y acá tenemos de un carro, ¿verdad? De un carro. Dice, tiene como, aquí le llama propiedades. También los atributos, en algunos contextos se les llama propiedades. Yo les voy a seguir llamando atributos. Bueno, quiere decir que esta clase, la clase coche, tiene definidos como atributos color, marca, modelo y combustible. Y como métodos, llenar depósito, arrancar motor, frenar, acelerar y tocar claxon. Bueno, eso es lo que está definido en la clase. Aquí está la representación de la clase. Y estos son los objetos que se crearon a partir de esa clase. Ya aquí, este objeto, todos tienen el atributo color, pero este objeto, su valor es verde, su valor es rojo, su valor es azul. O sea, los atributos son características que comparten los objetos de la clase, pero cada objeto es un elemento independiente, es un ser independiente. Cada uno tiene las mismas características, pero con sus propios valores. Bueno, entonces, esos son los conceptos que vamos a estar manejando y que de alguna manera ya los hemos estado usando. Bueno, ahora, ¿en dónde vamos a plasmar nosotros, para cuando desarrollemos alguna aplicación, en dónde vamos a plasmar tanto los atributos como los métodos? Ya no le voy a decir funciones, ya le voy a decir métodos. Un método es una función que está dentro de una clase, pero la sintaxis es la misma. Todo lo que aprendimos en fundamento nos va a servir. Pues nada más lo vamos a ubicar un poquito diferente.
porque los conceptos son distintos. Bueno, una abstracción la vamos a representar con un diagrama. La abstracción es la idea que vamos a nosotros a obtener de algo que necesitamos. Vamos a hacer una abstracción. ¿Dónde la vamos a replicar esa abstracción? En una clase. ¿Sí? Y la clase, ¿cómo la vamos a representar? Con un diagrama. Este es un diagrama de clase. Es muy simple el diagrama de clase, tan simple que a veces me lo hacen de muchas maneras, cuando debe ser así como se ve ahí. Debe ser un rectángulo dividido en 3, y en la parte superior, que normalmente es más pequeña, más angosta, ahí se pone el nombre de la clase. El nombre de la clase, por estándar, se empieza con mayúscula y se pone en singular. Es un estándar que yo voy a seguir y espero que también ustedes lo sigan. Un estándar no es obligatorio, es muy recomendable. Bueno, después aquí se ponen los atributos, que normalmente pues, ya se pueden concretar como variables. Son variables. Son las variables que ya conocemos nosotros. Y acá abajo se pone la funcionalidad, que son los métodos. Nosotros los conocemos como funciones. Son los métodos. Bueno, así se hace un diagrama de clase. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué clases podemos crear? Todas las que sean necesarias. Ahorita estamos poniendo ejemplos básicamente de cuestiones concretas, perros, personas, automóviles, pero puede ser cualquier concepto. Yo puedo tener una clase de estadística, una clase de una nómina, de cualquier cosa que yo quiera traer, puedo crear una clase. Y aquí viene, bueno, siguiendo con ejemplos muy concretos, una computadora. Estos atributos que tiene aquí, ustedes pueden decir, no, es que ahí le faltan muchos, o es que ese no debería de ir, porque no es tan importante. Bueno, es que esta clase, este diagrama, obedece a alguna abstracción que alguien hizo de una computadora. ¿Se imaginan todos los elementos que puede tener una computadora? Son muchísimos, pero pues para resolver algún problema con una computadora, a lo mejor yo no los necesito todos, y ahí es donde entra la abstracción. Bueno, y aquí dice qué acciones puede hacer la computadora, atributos, métodos. Acá está, les decía, la clase individuo o persona. Yo puedo hacer una abstracción nada más de lo que necesito saber de la persona. Nada más en este caso necesita el nombre y la edad. Solo con eso es suficiente. ¿Y qué métodos? Pues puede dormir, comer o caminar. Acá está una lavadora, sus atributos, sus métodos. Un curso, este es un concepto de un curso. ¿Qué atributos va a tener? Pues la abstracción que se requiere para el problema que se va a resolver es que el curso tenga nombre, ubicación, días, fecha de inicio y fecha de terminación. ¿Y qué es lo que va a poder hacer un curso? Pues agregar un alumno, borrarlo, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí ya vienen otros de un taxi, un autobús. Son diagramas de clases de abstracciones que se hicieron. Este último que vemos aquí ya está hecho en una aplicación o en un programa que me permite crear diagramas de clase, porque ya tiene más elementos más finos. Ya me dice qué tipo de elementos es el atributo, vamos a ir viendo eso. También los métodos que hacen, que regresan. Bueno, entonces el diagrama de clase lo vamos a utilizar en todos los ejercicios y yo se los voy a pedir que lo hagan en todos los proyectos. ¿Sí? De las clases que ustedes agreguen, de las que ustedes creen para resolver un problema, me tienen que hacer los diagramas de clase. Bien. He comentado en otras oportunidades que lo que utilizamos en realidad ya es parte de la programación orientada a objetos, aunque no le diéramos esos nombres porque no habíamos visto los conceptos. Pero Java en realidad es un lenguaje orientado a objetos. Todo es orientado a objetos, pero nosotros medio le dábamos la vuelta porque no teníamos los conceptos. Bueno, vamos a recordar algunos fragmentos de código que utilizamos muy seguido, como por ejemplo cuando declaramos el escáner. Cuando declaramos el escáner, lo hacemos de esta manera. Pero ahora ya no voy a decir que esto es una librería, es una clase. Scanner es una clase. Muchas de las cosas que hemos utilizado son clases. Aunque yo le decía librería porque todavía no veíamos que era una clase. Luego, el nombre que le estamos dando aquí
yo les decía, es una variable de tipo escáner. Ya voy a decir, es un objeto de tipo escáner. Un objeto de tipo escáner. Y luego viene la palabra new. La palabra new la utilizamos cuando queremos crear un objeto, crear en memoria un objeto. Por eso hay que distinguir los datos de tipo primitivo, como los que hemos usado, el int, el doble, el char. Eso no necesito declarar el new porque solitos cuando declaramos una variable, ya existe en memoria un lugar para poner un dato en esa variable. Los tipos primitivos no necesitan el new, automáticamente crean el espacio en memoria. Y los tipos que no son primitivos como los objetos, necesitamos decirles explícitamente que cree el espacio en memoria con el operador new. Es decir, que si yo hiciera algo como esto, si le dijera scanner, teclado, y lo dejara así, esto no me va a marcar error en el código, pero yo no estoy creando un objeto, estoy dándole el nombre a un objeto que todavía no existe. Esto se le llama una referencia. El nombre de un objeto también se le conoce como una referencia, pero si la referencia no tiene asociado un objeto, esa referencia es nula y no tiene ningún objeto, y por lo tanto no la puedo usar en alguna instrucción. Bueno, entonces, aquí, si ustedes se fijan, después del new, que es el que le da vida al objeto, es el que le va a crear la memoria para el objeto, entonces se pone otra vez el nombre de la clase, pero con paréntesis. Ese es un método. En realidad, este escáner, esto que estoy señalando, ya no es la clase, es un método de la clase, pero que se llama igual que la clase. Y luego vamos a ver por qué. Y como es un método, puede o no recibir parámetros. En el caso del escáner, siempre le pasamos como parámetro el system-in, que es la entrada estándar de Java, es el teclado, la entrada por teclado. Pero aquí al escáner le podríamos pasar, por ejemplo, un archivo, y en lugar de leer los datos del teclado, los va a leer de un archivo. Bueno, Scanner es una clase que implementó Java en versiones no desde el inicio, precisamente porque la entrada se tenía que hacer a través de system-in, la entrada en consola, y era un poquito laborioso estarla haciendo con el system-in. Entonces Java puso una clase que envolvía, le pasamos como parámetro el system-in, e internamente todo lo que hacemos a mano ahora lo hacen métodos que tiene la clase Scanner. Ahora, la idea de crear el objeto es que podemos acceder a través de los métodos de la clase a los elementos que están dentro del objeto, pero están encapsulados. Y realmente nosotros no sabemos cómo funciona por dentro. Y eso está bien, porque eso me evita a mí estarme preocupando por cosas que ya funcionan, y pues no tengo que saber por qué o cómo funcionan. A no ser que sea de mi interés, que ya me meto en la documentación, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando nosotros usamos bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Random es una clase, no es una... bueno, en un sentido es una librería, pero más específicamente random es una clase. Azar es un objeto que tiene vida cuando le aplicamos el new. Si no tiene el new, simplemente es una referencia, es un nombre. Es como decir, alguien dice, yo pienso tener un hijo cuando tenga tantos años. Y mi hijo se va a llamar Pedro, por decir. No existe Pedro, pero existe ya un nombre. Ese Pedro, sin que exista todavía la persona, es una referencia nada más. ¿Cuándo va a ser un objeto? Cuando nazca Pedro, ¿sí? Cuando le apliquemos el new. Aquí teclado todavía no es objeto, o todavía no se puede manipular como objeto, porque es una referencia nada más, es un nombre. Bien, entonces aquí si se fijan otra vez se repite el nombre de la clase, pero ya con paréntesis, quiere decir que este es un método. Esta es una clase, este es un método de la clase. ¿Y cómo accedemos a los métodos de la clase? A través de los objetos. Aquí, cuando nosotros le pedimos al teclado que ejecute, ya no voy a decir función, ahora es método, que ejecute el método nextIn, internamente este nextIn es un método que está en la clase Scanner y lo estamos accediendo a través del objeto, ¿sí? Bueno, hay clases que son como de propósito más general
y no necesita crear objetos para acceder a sus métodos. Lo normal, lo estándar, es que nosotros de una clase creamos un objeto y a través del objeto accedemos a los métodos y para que funcionen los métodos en ese objeto, le tenemos que pasar al objeto los valores que van a tener sus atributos. ¿Sí? Eso lo vamos a ir haciendo. Bueno, pero hay clases que no necesitan crear objetos para acceder a sus métodos. Uno de ellos es Arrays. Arrays es una clase, ya no voy a decir que es una librería, es una clase. Es una clase que tiene un método que se llama sort, ya no es función, es método, que me va a ordenar el arreglo valores. Entonces, aquí estamos accediendo al método sort a través del nombre de la clase. No necesitamos crear un objeto. Y el ejemplo más típico de esa situación es Mat. Mat tampoco es una librería, es una clase. Mat es una clase que tiene muchos métodos y yo no necesito crear un objeto de la clase Mat para acceder a esos métodos. ¿Sí? Los accedemos directamente. Hay ese tipo de clases que no necesitan crear objetos para acceder a los métodos. Normalmente son clases de propósito muy general. ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos listos para empezar un ejercicio. Este ejercicio lo voy a retomar porque es el primero que hicimos. Nada más que lo hicimos sin funciones y luego con funciones y luego en visual. Bueno, entonces me voy a ir al principio para recuperarlo. Es este ejercicio. Y voy a traerme inclusive el análisis y el ejemplo y todo. Bueno, lo voy a tomar, me voy a ir al final y lo voy a copiar aquí. Dejo ahí constancia de esto porque de alguna manera, bueno, ya se fijaron que aquí dice desarrollo una aplicación orientada a objetos. En el otro, nomás decía desarrollo una aplicación. Aquí es la única vez que voy a aclarar que es orientado a objetos, porque ya a partir de aquí todo va a ser orientado a objetos. Bueno, entonces, aquí se trata de que un triángulo va a calcular el área y el perímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al desarrollar o pensar en el desarrollo de un programa, de una aplicación, es detectar cuáles son los posibles objetos de la aplicación. Aclarando que en los primeros nada más va a ser tal vez un objeto el que vamos nosotros a configurar, bueno, que vamos nosotros a construir desde cero, desde la abstracción, la clase, los métodos, los atributos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendremos que ver ahí, que pensar es cuál sería el objeto de esa aplicación. ¿Cuál palabra creen ustedes que sea el más conveniente para que sea el objeto? O sea, analizando el enunciado. Hay una área, tal vez algunas palabras puedan ser candidatas a que sea nuestro objeto. Puede ser área, perímetro, tal vez aplicación no, esto es muy general. Java, pues es el lenguaje nada más. Creo que está entre área, perímetro y triángulo. ¿Cuál de esas tres creen que sea más apropiado que sea nuestro objeto? Digan sin miedo. El triángulo, ¿verdad? El triángulo. Eso no quiere decir que alguien diga, no, para mí yo voy a crear una clase perímetro. Pues sí, se puede crear. En realidad se puede crear la clase de lo que ustedes quieran, pero obviamente vamos a procurar que el diseño de la clase pues sea el más viable para resolver el problema. Pero, pues como es cuestión de diseño, yo puedo diseñar de la manera que quiera, ¿no? Bueno, entonces va a ser un triángulo. Un triángulo, lo primero que tendríamos que, bueno, ya identificamos el objeto. Ahora tenemos que hacer una abstracción de qué es lo que debe llevar mi triángulo para poder resolver el problema. Siempre sin perder de vista que hay que solucionar el problema. Entonces, ¿qué debe tener mi triángulo? ¿Qué características o qué atributos? Porque yo puedo hacer una abstracción de un triángulo de muchas maneras. Puedo decir, pues un triángulo va a tener un color o va a tener una textura. Ahorita me sirve el color, la textura para resolver mi problema. No, a lo mejor a alguien que le guste mucho el diseño y todo eso,
pues si yo le digo, a ver, haz una abstracción de un triángulo, a lo mejor no va a pensar en lado, base, altura, va a pensar en colores, texturas, degradados, cosas así, ¿no? Pero, pues, nosotros tenemos que hacer una abstracción para resolver el problema. No tenemos tanta libertad como en la vida real de que yo veo algo y hago una abstracción que se me ocurra, lo que a mí me parezca. Aquí no, tiene que estar enfocado, orientado a resolver el problema. Entonces, mi problema, vamos a hacer una abstracción de un triángulo, por lo tanto ya estoy diciendo que la clase va a ser el triángulo. Va a ser la clase triángulo y para representarla, pues vamos a utilizar un diagrama. Este va a ser mi diagrama de la clase triángulo. A ver, hasta ahí. Es un rectángulo, no es un rectángulo así tal cual, dividido en 3. Aquí sería, en la parte superior va el nombre, en la parte central van los atributos, o sea, aquí va el nombre de la clase, ¿sí? Y luego aquí, en esta parte van los atributos. Y en la parte de abajo van los métodos. Los métodos son acciones. Bueno, los atributos me indica el estado del objeto, ¿sí? El estado del objeto de acuerdo a los valores de sus atributos. El valor del atributo me dice cuál es el estado del objeto, ¿sí? Entonces, los atributos normalmente me va a decir qué tiene el objeto. ¿Qué tiene? Color, precio. Pues si es una nómina, tiene sueldo, tiene horas extras, ¿qué tiene? Son datos, ¿sí? Los atributos son datos. Y los métodos indica la funcionalidad del objeto. Del objeto que se va a crear a partir de la clase. Entonces, los métodos me dicen qué hace. ¿Qué hace el objeto? ¿O qué debe hacer el objeto? Bueno, el nombre de la clase debe estar, inicia con mayúscula, por estándar, ¿eh? Y se expresa en singular. A no ser que por alguna razón yo quiera ponerlo en plural, porque es conveniente, pero si no, inicia con y se expresa. Bueno, voy a poner esto más para abajo. Muy bien. Nuestra clase se va a llamar triángulo. Yo puedo hacer muchos triángulos, ese es el molde, y yo puedo crear muchos triángulos, muchos objetos de este triángulo. Pero no porque pueda crear muchos objetos, mi clase se va a llamar triángulos, con plural. Pues es que puedes crear muchos triángulos que se llame triángulos, ¿no? Es un molde de un triángulo y puedo crear muchos. Como la galleta, es un molde de una galleta, pero puedo crear muchas galletas, muchos objetos. Bueno, entonces aquí se ponen los atributos. Haciendo una analogía, cuando los resolvemos así en fundamentos, siempre ponemos datos de entrada y salida. Bueno, muchas veces coincide que los datos de entrada corresponden a los atributos y los datos de salida a los métodos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, para resolver el problema del área, nuestro problema consiste en calcular el área y el perímetro del triángulo. Entonces, para eso necesito los 3 lados, ya los definimos acá en el análisis que no era orientado a objetos. Entonces aquí pondría lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? Y abajo pondríamos lo que queremos que haga nuestro triángulo. ¿Qué queremos que haga el triángulo? ¿Qué debe calcular? Área y perímetro, es lo que quiero que haga el triángulo. Entonces aquí yo le voy a poner la palabra calcular para reforzar la idea de que son acciones. Normalmente son verbos, ¿sí? Entonces aquí sería calcular área. Vean cómo estoy utilizando el estándar. Todos los métodos en Java son con minúsculas. Nada más cada palabra
a partir de la segunda empieza con mayúscula. Igual con las variables. Y calcular. Estamos creando nuestro diagrama de clase. Calcular perímetro. Vean cómo se pone los paréntesis, porque son métodos. Sintácticamente son funciones. Los vamos a codificar como si fueran, bueno, son funciones. En el fondo son funciones para el paradigma orientado a objetos, son métodos. Muy bien. Puse los dos puntos ahí porque también se puede indicar el tipo de dato de cada uno. Por ejemplo, los dados, ¿qué tipo de dato van a ser? Aquí se ve que pueden ser con decimales o sin decimales. Entonces, son de tipo doble. El lado 2 también es de tipo doble. Y el lado 3 de tipo doble. Y los métodos también, ¿qué tipo de resultado me va a regresar? Pues un doble. ¿Y qué tipo de resultado? Todo eso se debe poner en el diagrama. A ver, un aspecto importante aquí. Me voy a referir al ejercicio al que empezamos, el primero, del repaso. Aquí hicimos una aplicación sin funciones. Todo lo hicimos aquí en el mismo bloque. Pero si ustedes se fijan, la aplicación en sí es una clase. La aplicación en sí es una clase. Y dentro de la clase tiene un método que se llama main, que si tiene ese nombre y con los parámetros adecuados, lo convierte el archivo en ejecutable de Java. Bueno, aquí se hace todo, pero cuando hicimos la versión con parámetros, con funciones, esta es la versión con funciones. Bueno, las funciones tuvieron que pedir 3 parámetros, los lados del triángulo, para poder calcular el área y el perímetro. ¿Por qué tuvieron que pedir esos 3 parámetros? Porque los datos los teníamos en una función y el cálculo en otra función. O sea, los tenemos separados, ¿sí? Por lo tanto, para que se comunique la información es a través de los parámetros. Bueno, ese es un gran cambio en la programación orientada a objetos. La idea es que nosotros tengamos dentro de la clase tanto los datos como los métodos que van a usar esos datos. Por lo tanto, esos métodos ya no necesitarían los parámetros. Es un cambio, si ustedes quieren, así como muy finito, pero es un cambio bien importante. La programación orientada a objetos trata de, los métodos los aplica sobre los datos que ya tiene el objeto. Bueno, entonces, por eso aquí en el diagrama yo no estoy poniendo parámetros, porque para calcular el área necesito 3 lados, pero ya no me los tienen que enviar, ya los voy a tener dentro del objeto. Y también para el perímetro. Voy a poner un ejemplo muy exagerado, ¿sí? Muy exagerado. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer una pizza. Quieren comer pizza. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Bueno, no, por aplicación no, Vamos a la pizzería. Vamos a la pizzería y pedimos una pizza. Y qué padre, ¿verdad? Y nos esperamos media hora y nos dan la pizza. Bueno, así es como trabaja el mundo real. ¿Se imaginan que yo hiciera lo mismo, quisiera lo mismo, pero en la pizzería me dijeran, tú tráeme los ingredientes? Yo te hago la pizza, yo sé cómo hacerla, pero tú tráeme los ingredientes. ¿Sí? ¿Ustedes irían a esa pizzería si tienen que llevar los ingredientes? Pues no, o sea, si los llevan, si alguien buena onda dice, no, yo sí los llevo y que me los hagan y ahí me pongo a platicar. Pero el mundo no trabaja así, aunque funcione, no trabaja así. Entonces lo mismo aquí. Si nosotros le pusiéramos parámetros aquí de los lados, es como si lleváramos los ingredientes para que calculara el área. No, los ingredientes ya los tengo aquí. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron los ingredientes a la pizzería? Pues ese no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo llegaron, pero ya están ahí. Y cuando yo le digo prepare la pizza, es un método, va a tomar los ingredientes y va a hacer la pizza. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Yo le voy a decir a un triángulo, a ver, calcula el perímetro. Y va a decir, ¿y con qué lados? No te los voy a dar yo, tú los vas a tener ya. De alguna manera llegaron los lados ahí. Y así es como trabaja el mundo real, así es como trabaja la programación orientada a objetos. Lo cual no quiere decir, no estoy diciendo
que ya no se usan los parámetros, no estoy diciendo eso, pero sí se usan de una manera diferente. ¿Sí? Aquí la idea es que yo creo el objeto, ya eso será mañana, creamos el objeto, le paso la información de alguna manera, los lados del triángulo, y luego ya nada más le digo que me dé el cálculo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso ya será mañana.